Bien, Juanse, muchas gracias por sumarte. Para arrancar a hablar un poco de Sargados Uranistas, quería retomar un poco el nombre de la obra, ¿no? El título recupera una palabra que, a ver, tiene mucha historia. Quiero saber cómo llegaste a Uranista y qué fue lo primero que te conmovió en esta investigación. Sí, como vos decís, Saraos Uranistas era la forma en la que se decía las fiestas, la que se nombraban las fiestas de homosexuales, maricas, travestis de principio del siglo XX en Argentina. Eh, Saraos es una palabra que creo que en España un poco se usa, en Argentina no tanto, pero que es justamente fiestas, y Uranistas era una forma de nombrar a los homosexuales de la época, y de hecho Saraos Uranistas está escrito así en un informe médico de la época, es de ahí de donde lo saco, refiriéndose justamente a estas fiestas. Y cuando lo encontré eh, me pareció divino, o sea, como la idea de que si bien es un término que es estigmatizante, también da cuenta de que en ese momento ya existían fiestas de homosexuales y existían encuentros y por lo tanto podríamos pensar que comunidades o un inicio de comunidad en ese principio del siglo XX. Entonces eso me parecía espectacular y es por eso también que es el nombre. Bien, ¿y qué significa hoy recuperar esa palabra? ¿Pensás que es como de alguna manera un gesto de memoria, una provocación, una forma de disputar el presente? Sí, me parece que tiene que ver con eso, con entender que ya desde principios del siglo XX eh, existían este tipo de fiestas, de encuentros, por lo tanto, porque a veces me parece que pensamos un poco que el presente es lo único que hay y que todo empezó hace 10, 20, 30 años y de repente ya hay ejemplos de hace más de 100 años en los cuales estos encuentros, estas comunidades, estas formas de existir están presentes y me parece que hace bien al presente poder tomar toda esa distancia, ¿no? Y como decir, bueno, a ver qué pasaba acá o qué pasaba en este momento. Eh, y me parece que es interesante también ampliar las formas en las que se han nombrado a estas comunidades y a las sexodisidencias en Argentina. Me parece que es importante como hacer una especie de historia de cómo se nos ha nombrado. Me parece interesante y productivo también. Eh, sí, a ver, durante mucho tiempo gran parte de la historia queer estuvo marcada por la clandestinidad. Eh, Mm. a ver, la obra lo que hace es exponer el encuentro, la fiesta, el deseo. ¿Sentís que celebrar también es una forma de realizar un acto político? Sí, absolutamente, absolutamente. Y me parece que también una parte de la mirada histórica sobre las disidencias sexuales en nuestro país y en el mundo en general se ha centrado en cuestiones que tienen que ver con la represión de esas formas de vida. Digo que me parece que es una parte importante porque sin dudas hay algo de esa historia de represión ligada a las disidencias sexuales que es muy importante y que es fundamental y que tiene que ver con la clandestinidad, que tiene que ver con la violencia, que tiene que ver con cierto hostigamiento que, 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 se puede rastrear desde el principio del siglo y antes inclusive, pero que a mí lo que me importaba era que también estas formas de vida son formas de vida placenteras, gozosas y celebratorias, y que si hay algo que también es fundamental para la historia de las maricas en Argentina y en el mundo, tiene que ver con la fiesta, con el placer, con formas de vida que son disfrutables de ser vividas. Entonces, de alguna manera, como que para mí Saraos hace foco en eso, ¿no? En decir, bueno, hay una fiesta en ser como somos y en vivir la vida como la vivimos. Digo, no solo una cuestión como eh, martirizante, ¿no? O sea, o de martirio. Entonces, hay algo de eso que me interesa mucho, sí. ¿Y qué diferencia encontrás entre la mirada del público que, bueno, que conoce el mundo queer y alguien que capaz que llega al teatro sin conocer? Mira, en un momento pensábamos que la obra iba a ser como más
como que iba a ser medio de nicho, ¿viste? O no, no es que lo pensábamos, pero nos preguntábamos como, bueno, ¿a quién interesará esta obra, no? O sea, ¿quiénes serán los espectadores y espectadoras que vendrán a verla? Y nos sorprendió gratamente, como suele pasar en el teatro y en todo, que uno tiene ciertos prejuicios en relación a para quién son ciertos materiales, y luego el mismo material te demuestra que excede a un público justamente de nicho y trasciende como ciertas fronteras y de repente, no sé, hay una cantidad de espectadores que no imaginábamos que le podían interesar este material y le termina interesando porque es eso, digo, los puntos de conexión con los materiales teatrales son infinitos y uno cree que, bueno, que el foco está en una cosa, pero después la obra habla de un montón de otras cuestiones. Eh, yo eso siempre lo digo, pero hay algo de que nos sorprendió, por ejemplo, que se llenó de psicólogos y psiquiatras las funciones de Saraos, como que empezó a haber muchas cátedras de psiquiatría que venían a ver la obra y que la debatían y que la charlaban, y otros profesionales de salud mental también. Y eso para mí es interesantísimo porque ensancha la discusión, nos hace ver a nosotros también cosas de la obra que nosotros ni siquiera habíamos pensado. Digo, como uno no conoce del todo tampoco la obra que hace, la termina de conocer cuando viene público y nos cuenta qué es lo que ve. Entonces, bueno, siempre es un placer que las obras expandan el público que uno cree que va a verlas, ¿no? Y eso recontra pasó con Saraos. Bien, y ahora que están dentro del circuito comercial, entiendo que la llegada es mucho mayor, ¿no? Sí, creería que sí. A la vez, creemos que mucho de ese público que nos viene a ver el circuito comercial también es público que ya nos seguía desde el Independiente, porque hay algo en la ciudad de Buenos Aires, no sé cómo será en Mendoza, pero por lo menos en la ciudad de Buenos Aires tiene como una conexión últimamente entre circuitos, entre circuito independiente, circuito comercial, que está cada vez un poco más, no sé cómo decirlo, digo, habilitada me parece, y que también hay más casos de obras que circulan entre circuitos, y que entonces sí, seguramente hay un público nuevo que por ahí no iba al espacio, al Galpón de Guevara, que era donde nosotros hacíamos las funciones antes, pero creemos que también mucho público nos acompaña desde allá, ¿no? O sea, como que hay algo de una circulación y unos públicos que van como transcircuitos, de alguna manera. Bien, y a ver, ahora la obra sale de gira, en algunos días va a estar en Mendoza. ¿Qué expectativas tenés con respecto a ver cómo la obra va a dialogar con otros públicos con gente de otras ciudades? Mira, siempre nos dan ganas de ver qué pasa con eso. Hicimos Saraos en Munro, que es una localidad de la provincia de Buenos Aires muy cercana a Capital Federal, pero digo que no era Capital Federal. Esa fue nuestra primera experiencia haciéndola por fuera. Y estuvo buenísima la experiencia, digo, porque la obra tiene algunas referencias a Capital Federal, porque ocurre en Buenos Aires de principios del siglo XX. Eh, pero después las cosas que se leían de la obra eran interesantísimas y la charla era interesantísima. Para mí esas son siempre experiencias que enriquecen a la obra y a quienes la hacemos, sin duda, digo, llevarla a otros lugares, además del placer de visitar Mendoza y poder viajar haciendo teatro, que es algo que es precioso siempre, porque es eso, es conocer otras formas de hacer teatro, otros lugares, otros edificios teatrales también, digo, eso siempre es un placer, así que tenemos muchas expectativas y muchas ganas. ¿Pero pensás que la lectura de la obra puede llegar a cambiar de acuerdo al lugar en el que se realiza? Yo creo que sin duda sí, que tiene que ver algo con eso, pero me parece que también, o sea, sin dudas va a cambiar y nos interesa pensar qué es lo que se lee, pero me parece que también después hay otro público, por lo que venimos viendo, que está en sintonía también con el público que tenemos en Capital. Entonces digo, como que hay algo también ahora de, no sé, tenemos mucha gente que ha viajado a Buenos Aires y justo vio la obra y entonces charlamos con personas que no son de Capital. Digo, como que me parece que hay algo de eso que está bastante habilitado, si bien todavía no la llevamos a otro lugar tan lejos como es Mendoza. En Mendoza es la primera gira así más. Después nos quedan otras que también son eh, un poco más lejos que lo que solemos hacer. Eh,
Pero sí, estamos expectantes a eso. La verdad que no sé cómo resultará. Bien, ¿qué conversación es la que te gustaría que la gente tenga una vez que sale de ver la obra? Me parece que por lo menos que tengan alguna conversación ya, o sea, que haya alguna conversación. No sé si tengo demasiadas expectativas sobre qué van a conversar, eh, pero me parece que hay muchos aspectos, digo, porque es una obra que de alguna manera cruza algo de lo histórico, también algo de las temáticas de disidencias sexuales, pero también es, como toda obra de teatro, habla de alguna manera de la amistad, del amor, digo, o sea, como que hay otras temáticas que son más amplias que eso, ¿viste? Y no sé, digo, siempre que la obra sea una plataforma para conversar luego, es un poco, me parece, lo que esperamos, o lo que por lo menos yo espero, digo, que después se abran conversaciones en relación a lo que se vio, a lo que ocurrió en esa hora y media de estar ahí adentro, y me parece que después sobre qué se habla no es lo más importante, sino también que se hable, ¿no? O sea, como que haya una instancia como de diálogo por haber compartido una experiencia en Saraos y en cualquier otra obra que se haga, digo, es un poco lo que a mí me dan ganas. Bien, claramente está funcionando porque el boca en boca es lo que está haciendo también que la gente vaya al teatro, que han podido pasar ahí al Fondo de Guevara y ahora están en el Maipo. Sí, 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 hay algo del boca en boca que es eso, digo, como algo de la recomendación de decir, la pasé bien acá o me impactó esto o me dan ganas de que lo veas, como que también hay algo de, como una idea de regalo, viste, con eso, con las obras, como de, pensé en vos cuando vi esta obra, anda a verla, eso siempre es divino. Y en tu caso particular, bueno, con toda la investigación que hiciste para escribirla, ¿qué aprendiste nuevo sobre las disidencias en todo este proceso? Me parece que lo que aprendí o sobre lo que me interesó como posarme es esto que te decía al inicio, como de la idea de que ya en ese momento había comunidades o protocomunidades, que es un poco lo que dice Jorge Salesi, que es el investigador argentino que revisó estos archivos sobre los que está basado Zaraos. Zaraos está basado en archivos de psiquiatría y criminalística de principios del siglo XX. Esos archivos los investigó un investigador y escritor argentino, y un poco su idea tenía que ver con eso, con decir, mirá, ya había agrupaciones, ya había conversaciones al respecto, ya había pensamientos sobre la disidencia sexual por parte de los propios personajes que integraban esas comunidades. Entonces, creo que fue un poco eso, y después la idea también del linaje que está un poco en la obra, que es decir, hay ciertos afectos, hay ciertas tristezas, alegrías, formas de pensar el mundo que estaban en esos personajes de ese principio de siglo y que están de alguna forma en nuestras maneras de ver el mundo ahora también, ¿no? O sea, como algo de trazar una especie de línea entre esos personajes y nosotros, como, bueno, no son solo personajes del pasado, podríamos ser nosotras de alguna manera, ¿no? O sea, como algo de eso me parece que es como una reflexión que me queda de Zaraos o que pienso en Zaraos. Bien, con respecto un poco al teatro argentino, ¿qué, qué sentís o qué aspectos de la vida de la comunidad queer pensás que no se está representando? Porque ahora con esta obra muestran un universo que quizás no estaba tan representado anteriormente. ¿Qué te parece Mm. que está faltando ahora? Mira, creo que para pensar eso me falta ver mucho teatro argentino, porque la realidad es que el teatro que más veo es el teatro que se hace en Capital Federal y eso es una visión acotada de todo el teatro que tenemos en nuestro país. Y me parece que es un problema con el que nos encontramos constantemente en el sistema de producción argentino, que tiene que ver con una producción en capital muy centralizada y otra producción en las provincias que si bien hay, digo, para mí lo que hace el INT con las fiestas provinciales y con la posibilidad de juntar propuestas que vienen de distintos lugares es importantísima. Seguimos con una forma de producción que está muy centralizada en capital y que es muy perjudicial para mí en cierta manera porque nos hace creer
a los que hacemos teatro en Capital, que el único teatro que hay es el teatro que está en Capital. Entonces digo, en ese sentido, te digo que no podría hablar de teatro argentino, porque me parece que, que debe haber seguramente experiencias interesantísimas en relación a lo queer en otros lugares. Entonces, me parece que tal vez lo que falta es eso, digo, o sea, como que esas propuestas se puedan conocer más de alguna manera, o sea, que nos podamos comunicar más entre creadores de todo el país, encontrar espacios para comunicarnos más. Por eso me parece que digo, hay algo de esto que es interesante, que es poder hacer la obra ya. Me encantaría que pueda ser de esa manera en todos lados, ¿no? O sea, que las propuestas puedan viajar entre provincias y capital, ¿no? O sea, como digo, que sea un poco más dialogado y un poco más nutrido ese diálogo, me parece que nos vendría bien a todos. Que sea más federal el teatro. Sí, absolutamente. Bien, a ver, sin spoilear y en pocas palabras, ¿cómo invitarías al público para que vaya a ver Sagrados Juranistas, tanto al Maipo como a la función que van a hacer? Los invitaría a que vengan y las invitaría a que vengan porque es una obra de teatro musical, o sea que tiene canciones originales y tiene música en vivo, y eso hace de alguna manera no sé, como que hay algo de la música que está muy presente en la puesta y entre eso y algunas cuestiones de la visual, siento que es una invitación a entrar a un mundo como bastante particular. Entonces, invitaría por ese lado, como una propuesta que lo que intentamos es eh, que se corra de una representación del mundo por ahí tal como la conocemos y es más una representación inventada del mundo. Entonces, bueno, invitarlos a conocer eso y a poder, como vos decías, charlar luego sobre lo que eso produjo, lo que eso despertó y demás. Estaremos felices de que vengan. Bien, muchísimas gracias, José. Bueno, gracias a vos.